Dice la palabra de Dios en el Salmo 92, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Ya en otra escuela dominical hemos hablado acerca de apologética. Definimos qué era apologética y ¿alguien recuerda qué vimos esa vez en apologética? ¿O alguien recuerda qué es apologética? ¿No? A ver, Monterrubio. Tiene que ver, tiene algo que ver con la defensa de la fe, ¿no? Muy bien. De hecho, hablamos inclusive de la etimología. Apologética es defensa de una doctrina, ¿no? Cuando nos defendemos es porque nos atacan, ¿no? Si no nos atacan, pues porque hay que defendernos, ¿no? Entonces, si estamos hablando, quiero que sigamos esta línea. Si estamos hablando de que vamos a defender lo que creemos, es porque hay un posible ataque a lo que creemos. Entonces, si en esta mañana vamos a hablar de apologética, usamos un versículo que me gustaría que ahorita lo buscases, 1 de Pedro 3:15. Este fue es de hecho uno de los versículos base de la apología. ¿Alguien lo tiene? Que nos los comente así rápidamente. A ver, Covarrubias, por allá lo tienes. Sí. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre
Muy bien. Dice, ¿estad preparados para presentar qué? Muy bien. ¿Estad preparados para presentar apología? ¿Por qué tienes que defenderte? Porque quizá haya alguien que te pregunte, ¿tú en qué crees? ¿Tú por qué crees esto? ¿Sí? Entonces, de ahí la necesidad que el joven cristiano sepa lo que cree. Sepa cómo responder cuando le preguntan, ¿tú en qué crees? Y también, cuando haya cierta oposición, uno sepa decir cuál es la verdad que nosotros creemos. Muy bien, entonces eso es apología. Hace el trimestre pasado, nosotros vimos un tema que se llama la Biblia y la arqueología. No sé si lo recuerden. ¿Alguien recuerda más o menos qué vimos ese día? ¿No? Yo creo, ¿sabes qué, Felipe? Yo creo que un día de estos vamos a hacer exámenes aquí. No, es broma, es nada más para que. Es que siempre hoy es la continuación de ese tema. Entonces, es como si quieres ver la parte 2 de la película, o la parte 8 y no viste la 7 o la 6 o la 5, ¿no? Entonces, por eso es que estoy hablando de lo que ya vimos. Entonces, el trimestre pasado llevamos un tema, parte 1 de apología, y era la Biblia y la arqueología. Y entonces, hay dos cosas que tenemos que defender. Hay más, pero ahorita vamos a concentrarnos en dos con respecto de la Biblia, ¿sí? Una es la inerrancia y la otra es la autenticidad. La primera responde a la pregunta, ¿es correcto lo que la Biblia dice? Eso es inerrancia, que no se equivoca, que es correcto. Entonces, la primera pregunta que yo me hago ¿es correcto lo que la Biblia dice? Por ejemplo, la Biblia dice que Moisés caminó y que el mar se abrió. ¿Eso será cierto? ¿Es correcto? La Biblia menciona algunos lugares arqueológicos. ¿De verdad existen esos lugares? ¿Es cierto lo que la Biblia dice? Entonces, esa fue la pregunta que teníamos en mente el trimestre pasado y la respondimos con un auxilio externo de la arqueología. Vimos que la arqueología comprueba que lo que la palabra de Dios dice es verdad. En esta mañana vamos a hablar también de la inerrancia de las Escrituras en el sentido de las profecías. La Biblia tiene profecías, ¿son ciertas? ¿Son correctas? Entonces, eso es inerrancia. El otro tema del cual nosotros vamos a tratar se llama autenticidad. ¿Qué pregunta dijimos que responde inerrancia, la inerrancia de las Escrituras? Muy bien, es correcto lo que la Biblia dice. Y ahora hablamos de autenticidad. Y la autenticidad responde a la pregunta, ¿lo que dice la Biblia es en verdad lo que se escribió? Voy a poner aquí un ejemplo. Les pido que me sigan en esta exposición. A veces nosotros no somos muy claros en algunas palabras o en algunas expresiones. Si ese es el caso, puedes levantar tu mano y puedes decir, oye, esto que dijiste no me quedó claro, y lo volvemos a repetir, porque queremos que verdaderamente sea bastante claro lo que vamos a hablar en esta mañana. Igual si tienes hoja y papel, hoy vamos a dar muchos datos. De hecho, parte del material que estamos dando en esta mañana es el material que hemos dado los miércoles. Si tú has estado los miércoles en los estudios bíblicos, es parte de ese material. Y para los alumnos de instituto es parte del material que nosotros damos en la materia de Antiguo Testamento. Entonces, parte de eso vamos a verlo hoy y una parte que no hemos dado antes y que hoy sí la vamos a dar. Hace 8 días tuvimos una invitación a cantar con un coro. Fuimos a una iglesia y fuimos a cantar. ¿Quiénes de aquí fueron a cantar? Veo que hay algunos que fueron. Fue Miguel. ¿Tú fuiste, Benji? ¿Sí? Ok. Tú también fuiste, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó por lo cual llegamos tarde? ¿Nos podrías comentar tantito? Espera que llegue el micrófono. Es un ejemplo, Ojo, hace 8 días fuimos a cantar con el coro, por eso no estuvimos, y nos pasó algo muy interesante. Ahorita Saraí nos va a platicar qué fue lo que nos pasó. Pues nos perdimos, nos metimos antes, nos metimos mal y fueron 2 veces las que nos metimos en un lugar equivocado donde no era la salida para el lugar donde íbamos a ir. Muy bien. Benji, ¿tú te acuerdas de algo más que nos haya pasado en esta aventura el domingo pasado? Bueno, la gasolina. Ajá, platícanos, ¿qué pasó con la gasolina?
Que no se previó. ¿Mande? Creo que no se previó bien cuánto iba a durar la gasolina. ¿Y se nos acabó la gasolina? Y se nos acabó la gasolina. ¿Estás seguro que eso fue lo que pasó? Y también en la subida, una subida que no, la camioneta no jaló bien. Muy bien. ¿Qué pasa si esta misma pregunta yo la hubiera hecho hace 8 días, el día lunes? Ellos tendrían más, por así decirlo de una manera más fresca, la experiencia. Se acordarían mejor. Podrían dar más detalles acerca de eso. Pero pues ya pasaron 8 días. Ya no muy se acuerdan cómo fueron que pasaron las cosas. ¿Qué pasa si se los pregunto 1 año después? Y les digo, ¿te acuerdas qué pasó ese día hace 1 año que fuimos a cantar? Pues me acuerdo que nos quedamos, nada más, ¿no? Y quién sabe qué fue lo que pasó. ¿Y te acuerdas quiénes iban? Pues creo que iba y ya no nos acordamos. Muy bien. Hoy en día hay fotos. Ok, esta es una ilustración. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? En la Biblia hay una problemática. Me voy a brincar hasta acá y ahorita leemos. Ok, hay una problemática que es, vamos a hablar de la primera, el factor tiempo. Factor tiempo. Lo que la Biblia dice, ¿hace cuántos años se escribió? A ver, aquí, es que estamos hoy grabando la escuela dominical, estamos saliendo en internet, entonces a nuestro auditorio en internet también les mandamos un saludo en esta mañana. Hace 2000 años. Aproximadamente, mínimo, hace 2000 años. ¿Qué fue lo último que se escribió de la Biblia? Lo más reciente, Apocalipsis. Y eso se escribió hace casi 2000 años. Y si nos vamos a Génesis, ¿eso hace cuánto se escribió? Feli, ¿tú te acuerdas de hermenéutica de cuándo se escribió eso? Se escribió hace 3500 años. 3500 años. Bueno, hace 3500 años sucedió. ¿Y hace cuánto se escribió? No es lo mismo cuando sucede que cuando se escribe. Por ejemplo, lo que les estoy contando de ese viaje que hicimos y que fuimos a cantar con el coro, sucedió hace 8 días. Pero apenas hoy lo estamos contando, ¿sí? Entonces, con la Biblia existe ese detalle, que los eventos ocurrieron hace muchísimo tiempo y que el momento en el cual se registraron no precisamente fue, o no lo sabemos, exactamente cuando sucedieron. Entonces, ahí hay un lapso muy, muy grande de tiempo. Y entonces, ¿qué dicen los opositores de la Biblia? ¿Cómo estás seguro que lo que ahorita tú tienes en tu mano, lo que tienes en tu teléfono, es auténtico? Pasaron muchos años, 2000 años. Alguien pudo haber cambiado la historia. Pudo haber pasado lo del teléfono descompuesto, que le agregaron y le agregaron y le agregaron. ¿Es auténtico el texto que tenemos de la Biblia? A priori estamos diciendo que sí. Pero si yo te digo, ¿cómo estás seguro si pasaron 2000 años? En 8 días la historia puede cambiar de algo que suceda. ¿Cuánto más en 2000 años o más? Entonces tenemos que dar las herramientas, las respuestas bíblicas y los elementos externos que me hacen a mí estar seguro y decir sí. Eso responde la pregunta. Al final del día vamos a responder de esta forma. La Biblia que yo tengo en este día es auténtica, coincide con el original que se escribió. Pero para eso, en esta mañana, nuestra escuela dominical se va a concentrar en los elementos externos, elementos de la arqueología, de la historia, con el cual el joven cristiano puede responder y decir, sí, esto es auténtico. Vamos a empezar. Vamos a leer nuestro pasaje base en esta mañana, que es 2 Timoteo 3:16, y ahí sí les pido que se pongan de pie y la vamos a leer todos. Ya lo tenemos. Estamos en 2 Timoteo 3:16. Leeremos el 16 y el 17 y lo vamos a leer todos juntos. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toma tu asiento. Otra vez vamos a recapitular. ¿Alguien de esta fila que nos quisiera decir de qué vamos a hablar en esta mañana? Lo que ya hablamos ahorita. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Porque si vamos a ver apología, es que estamos defendiendo algo.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Alguien de lo que acabo de decir hace rato que nos los trate de resumir un poco. Libni, ¿tú nos ayudas con esto? Es la inerrancia, que quiere decir que no se equivoca, y la autenticidad, que la pregunta en la que estamos respondiendo es que si lo que dice la Biblia es verdad. Esa es inerrancia. Y autenticidad, lo que dice la Biblia es lo que originalmente se escribió. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Gracias, Libni, gracias. Entonces tenemos algunos factores. Número 1, el factor tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que sucedió lo que está narrado en la Biblia. Es más, siguiente factor, no hay autógrafos. Ahorita vamos a ver algunas definiciones, pero adelanto la primera. Vi por ahí que estaba Esther, a ver si nos puedes también, si quieres participar, bienvenido. Un autógrafo son los que dan los futbolistas y los artistas y esto. Pero en paleografía, un autógrafo es el material original que escribió el autor. Por ejemplo, yo aquí tengo que dice segunda a Timoteo. ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿Tenemos el autógrafo? O sea, tenemos la carta, la original, la que le envió por primera vez Pablo a Timoteo. No tenemos un solo autógrafo del material de la Biblia. Lo que existen son copias, copias, copias y copias. Entonces, todos estos son los elementos que atacan y que el cristiano joven tiene que saber defender. Y yo te puedo decir, mira, ya pasó mucho tiempo, ni siquiera están los originales, no se sabe si realmente fue el autor el que lo escribió. ¿Estás seguro que la Biblia es verdad? ¿De verdad estás seguro? Entonces, bueno, es lo que vamos a ver en esta mañana. Otro problema, pero esos son problemas secundarios, voy a hablar ahorita de la interpolación, es que en ocasiones hay pasajes que las personas dicen, oye, es que ese pasaje que está ahí, si te vas a los manuscritos originales, a los manuscritos más antiguos que hay de la Biblia, no aparece. Entonces, como que alguien más adelante lo metió ahí, y a eso se le llama interpolación. Entonces, la gente acusa a la Biblia y la gente la acusa por todas estas razones. Ahora, voy a dar algo aquí, que es aquí parte medular de esta escuela dominical, porque creo que nosotros decimos, ¿qué es nuestro segundo punto doctrinal? Ajá, la Biblia es la palabra de Dios divinamente inspirada y por lo cual la única regla de nuestra fe a la cual debe de ajustarse nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Ese es el fundamento. Pero ¿qué pasa si yo quito el fundamento? Se cae todo el edificio. Por eso es que hay muchos opositores de la Biblia, porque toda nuestra fe está en la Biblia. Podemos leer muchas cosas y escuchar muchas cosas, pero nosotros nos basamos en lo que la Biblia dice. Entonces los opositores dicen, si te demuestro que la Biblia está mal, todo lo demás se va a caer también, porque tu fe está completamente puesta en eso. Pero es la palabra de Dios y es un fundamento firme, es un fundamento verdadero, es un fundamento seguro. Hemos visto nosotros algunos grupos cristianos, algunas otras denominaciones, sobre todo en Alemania, que hoy en día pues ya han aceptado el homosexualismo, ya han aceptado y justificado bíblicamente el movimiento LGTB y algunas otras cuestiones. ¿Y cómo empezaron? O sea, nosotros diríamos, ¿qué fue lo que les pasó? ¿En qué momento empezaron? Y si nosotros analizamos, nos hemos dado cuenta de que todo empezó cuestionando la autoridad de la Biblia. Cuestionas la autoridad de la Biblia y empiezas a hacer permisiones, y de repente pierdes el suelo. Y eso mismo pasa en la vida del joven. Deja de leer la palabra de Dios, deja de poner su fe en ella y empieza a hacer permisiones en su vida moral. Y eso nos va alejando más y más de Dios. Entonces, de ahí que sea muy importante este tema en esta mañana. Vamos ya a empezar de lleno el tema. Definiciones. Dije que iba a dar unas definiciones. La primera definición es autógrafo. ¿Qué dijimos que era autógrafo?
No, no es una copia, es el original. El escrito original que hay de un texto antiguo. El escrito original, ese es el autógrafo. Hay otras definiciones, ¿no faltan? Bueno, hay otras aquí que le pongo que se llama códice y rollo. Vamos a leer este pasaje, 2 de Timoteo 4:13, está ahí cerquita del que acabamos de leer. 2 de Timoteo 4:13. ¿Ya la tienen? ¿Sí? A ver, alguien que nos ayude de la fila de en medio. A ver, tú, Alexandro, ¿nos podrías ayudar? Por favor, por favor. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Muy bien. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, oye, cuando vengas no se te olvide que te traigas la chamarra. Pero te traes la chamarra y te traes también, ¿qué dice? Los libros. Y no se te vaya a olvidar, pero para nada, los pergaminos. Esto es una referencia bíblica a la forma en la cual se escribían los textos antes. Hoy en día nosotros tenemos el papel y más aún hoy en día nosotros tenemos pues las dispositivos digitales y aquí podemos leer, pero anteriormente no se tenía eso. Anteriormente se escribía en distintos materiales, por ejemplo vitela, por ejemplo papiro y por ejemplo cuero. El papiro, bueno, ustedes lo conocen, invento de los egipcios. Sacaban de algunas cañas y sacaban unas fibras y entonces ponían las fibras y ponían otras fibras cruzadas y hacían como que un tapetito, lo dejaban secar y eso era el papiro. Y entonces sobre el papiro, ya una vez que estaba seco, era una especie de papel y ahí se escribía. Cuando de repente se pelean los egipcios con el rey de Pérgamo en Europa, entonces dicen, ¿sabes qué? No te vamos a dar más papiro, vamos a cortar el suministro de papiro. Es como lo que hoy en día está pasando en el plano económico mundial. Pero bueno, decidieron los egipcios cortar el suministro de papiro y la gente tenía que escribir, porque los griegos escribían mucho. Y entonces surge el invento de otro material que se conoce como pergamino. Y ese viene el nombre de la ciudad de Pérgamo, por ese pleito que hubo entre Egipto y Pérgamo. Entonces, el pergamino fue otro de los materiales con los cuales los manuscritos que se tienen de la Biblia, los manuscritos originales, se escribieron tanto en papiro, pero sobre todo en pergamino. El pergamino o vitela también es un material de pieles de animales. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque hace que se conserve más. En todo el proceso que hubo de conformación de la Biblia, estuvo el Espíritu Santo guardando las Escrituras, porque hubo mucha gente que trató de desaparecerlo. Hubo el factor tiempo que trató de desaparecerlo, pero hoy en día tenemos manuscritos antiguos de la palabra de Dios y por eso se compone. Los materiales, el autógrafo, códice y rollo, son otros términos que me gustaría ahorita porque los vamos a utilizar más adelante. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo entró a la sinagoga un día de reposo y enseñó? ¿Qué dice la Biblia que hizo? ¿Leyó qué? Pero ¿cómo dice la Biblia? ¿Se acuerdan cómo dice? Dice que pidió el rollo y le dieron el rollo ¿de quién? Del profeta Isaías. Y abriendo el rollo leyó la parte en la cual estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque en la antigüedad la forma en la que se escribía era en rollos. El pergamino, inclusive los papiros, se hacían a manera de rollos y se escribían, se enrollaban y se guardaban. Y a veces coincidía que un mismo libro estaba como que en dos tomos. Un pedazo estaba en un rollo y otro pedazo estaba en otro rollo. Con el paso del tiempo esto se fue modernizando y entonces se convirtió en lo que se conoce como códice. Un códice es igual, pergamino o papiro, ¿sí? Pero a manera de libro, ya no de rollo, sino de libro, hojas empalmadas, cosidas por un extremo. Entonces, en un momento voy a hablar más de esto y entonces doy estas definiciones ahora. También cuando hablamos, aquí falta una definición que es manuscritos. Los manuscritos, ¿sí?, hacen referencia a materiales, a los documentos. Un manuscrito es un documento
obviamente escrito a mano, y de hecho faltan más definiciones porque yo puse ahí los tipos de manuscritos, uniciales y los cursivos. Sí, bueno, el punto es que los manuscritos, sí, son de la época en la cual se escribieron y son escritos a mano. Y tienen las características también de que están, y falta la de versión también. Y tienen la característica de que están en el idioma original. A ver, préstame un plumón y lo voy a escribir por ahí. Ok, hay dos definiciones más que me gustaría que agregaras. La primera definición es manuscrito y la segunda definición es versión, ¿sí? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? El Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Un pedacito nada más, unos pedacitos en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Si yo tuviera ahorita un documento en mi mano, escrito a mano y en griego, ¿qué sería? Sería un manuscrito. Si yo tuviera ahorita en mi mano mi Biblia del Nuevo Testamento, pero está escrito en español, ¿qué es? Una versión, ¿sí? Entonces, de los documentos originales de la Biblia había dos. Había manuscritos que eran escritos a mano, pero en el idioma original, y había también otros documentos, también escritos a mano, porque no había imprenta hasta 1400, pero no en el idioma original, y a esas se les llama versiones, ¿sale? Los manuscritos se dividen también en uniciales, que eran todos escritos en mayúscula y las letras se encontraban pegadas, y en cursivos, que eso sí, eran en letras altas y bajas, mayúsculas y minúsculas, y con separación de palabras. Bueno, ya di las definiciones. Vamos a avanzar. Ok, entonces vamos a ver la primera parte que tiene que ver con inerrancia, y es con respecto a las profecías. ¿Será cierto las profecías que están aquí? Y esta parte la vamos a ver con nuestra hermana Anabel. Adelante, Anabel. Bueno, pues entonces decimos que nadie puede derribar la palabra de Dios porque nosotros sabemos que es confiable, que es digna de confianza porque se ha cumplido. ¿Y cómo comprobarlo? Otra de las oposiciones que nos pueden decir es, ¿cómo sabemos que las profecías son realmente auténticas? Y la primera que tenemos, les voy a invitar a que abran la palabra de Dios en Jeremías 49, del 16 al 18. Y cuando la tengas lista, vamos a dar únicamente lectura al versículo 17. Dice así la palabra de Dios: y se convertirá en Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. El 18, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Edom es una ciudad que siempre estaba en conflicto con el pueblo de Israel. Eran los edomitas, eran los que incluso ellos venían el pueblo de Israel desciende de Jacob y los edomitas venían de Esaú. Pero a pesar de ser hermanos, ellos siempre estaban en contra del pueblo de Israel. Y hay una profecía sobre ellos y les dicen que no quedará nada de ese pueblo, que quedará desolada. Y si en algún momento de tu vida has leído Abdías, en Abdías es un libro profético que habla exactamente de la destrucción de Edom. Y si tú buscas, googleas quizás Edom ahorita mismo, Edom ya no existe. Fue una ciudad que existió, que hay registros de que existió, pero ahorita ya no hay nada. Abre la Biblia en Abdías, Joel, Amós, Abdías, casi los últimos del Nuevo Testamento. Y dice en el versículo 10, por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Edom está históricamente existe, pero actualmente ya no hay nada. Entonces la profecía sobre ese pueblo quedó cumplida. Y tenemos otra profecía también que a lo mejor es la que más nos resalta, es la profecía de Jesús. En Isaías 9, desde que se anuncia el nacimiento del Mesías, en Isaías 53, cuando se anuncia que existirá el sacrificio, y en el Nuevo Testamento es cumplido y está comprobado históricamente que estas profecías fueron cumplidas. Entonces, cuando alguien venga y a lo mejor sí te diga, ¿cómo es posible que creas en esas profecías? Porque son reales.
Vamos a la que sigue. Gracias. Bueno, y como estaba diciendo nuestro hermano Benjamín, tenemos cómo saber que lo que hoy tenemos hoy en nuestra Reina Valera es realmente proviene del original que se escribió hace tanto tiempo. Y para eso vamos a hablar del texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? ¿Alguien ha oído hablar del texto masorético? Muy bien, a ver, Manu, dinos, ¿qué es el texto masorético? Pues es una versión de la que está basada nuestra Biblia, ¿no? Es una versión actual en la que se basa la Biblia, más bien. En la que se basa el Antiguo Testamento. A ver. Bueno, los masoretas fue un pueblo que escribió la Biblia, pero no tenían como vocales, ¿no? O sea, los textos originales. Ellos se encargaban de ponerle las vocales y de ahí, de esos textos originales, viene nuestra Biblia, porque hay otras versiones que no son de los textos masoréticos, y entonces nuestra Biblia es una Biblia confiable. El Antiguo Testamento de la Biblia que nosotros tenemos proviene del texto masorético. Adelante. Era un pueblo de migrantes que llegaron al territorio que tenía este libro, y pues como dice el hermano, pues agregaron los signos de puntuación correctos para que se pudiera leer correctamente. El hebreo, como ustedes saben, únicamente ocupa consonantes. Entonces los masoretas, que eran eruditos judíos, se dedicaron a todos los manuscritos que había del texto original, agregaron vocales, puntuaciones, notas al margen para que los siguientes manuscritos fueran más fáciles. Entonces, ¿qué es el texto masorético? Es el texto tradicional hebreo con adición de vocales, de tildes y de notas al margen. ¿Cómo surge? Como ya les dije, eruditos judíos que se encargan de hacer esta transcripción. ¿Para qué nos sirve? Como ya decían nuestros hermanos, es la base más auténtica para la traducción que hoy tenemos en nuestra Reina Valera. ¿Y qué relación tiene? ¿Recuerdas que se encontraron, es algo reciente, los rollos del Mar Muerto? Pues los rollos del Mar Muerto los comprobaron y hay una similitud del 99.9% del texto masorético con los rollos originales que se encontraron. Pero aquí hay algo que a lo mejor viene el opositor y nos dice: oye, joven, que estás defendiendo que lo original que lo que tú tienes es fidedigno. ¿Cómo me estás diciendo que es el fidedigno cuando el texto masorético se tradujo en del 500 al 900 después de Cristo? O sea, muchísimo tiempo después de que se haya terminado de escribir el Nuevo Testamento y muchísimo tiempo después de que ya estaba el Nuevo Testamento. Entonces es ahí donde la oposición viene y dice: eso no es fidedigno. ¿Cómo me aseguras tú que lo que tú tienes es realmente real? Entonces vamos a la siguiente. Bueno, creo que yo tengo aquí bueno, ya me ayudaron, gracias. Tenemos esta línea del tiempo donde nuestra base siempre va a ser el texto masorético. Pero también los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron escritos, fueron terminados de escribir aproximadamente en el 250 a.C., pero fueron encontrados hasta 1950 después de Cristo. El texto masorético fue terminado de escribir del 500 al 900 después de Cristo. Entonces, de alguna forma, al juntar estos dos temas, podemos comprobar que realmente hay una correlación en que los rollos del Mar Muerto que estuvieron desde el principio, que no se pudieron alterar, y con el texto masorético que a lo mejor se escribió muchísimo después, pero al encontrar los rollos del Mar Muerto en 1950 se dan cuenta que están correlacionados y entonces es una prueba más de que esto es fidedigno. Y tenemos otra traducción que es la traducción Septuaginta. Esta que es la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. El griego antes era como el inglés. Nosotros tenemos muchos de nosotros tenemos como un segundo idioma que hablamos y manejamos, que es el inglés. Pues de igual forma los judíos tenían el griego, pero había una parte en la que nacían quizás nuevas generaciones y ya las nuevas generaciones no hablaban o no dominaban también el hebreo, entonces empezaban creciendo con el griego y era por eso que se tiene que hacer esta traducción, la traducción Septuaginta, del hebreo al griego, y es otra de las traducciones más, digamos que queda como en segundo lugar
pero nuestra base es el texto masorético y otra traducción muy popular es la traducción Septuaginta. Y bueno, los papiros de Nash, ese es otro punto. Son papiros que se encontraron muchísimo antes, escritos en el 150 antes de Cristo, y estos papiros de Nash tienen una copia de los 10 mandamientos escritos. Entonces es como la forma más antigua que tenemos del Antiguo Testamento. Después seguirían los rollos del Mar Muerto, la traducción Septuaginta y como final el texto masorético, que es la base para lo que hoy tenemos. Fui allá a la biblioteca del instituto, la remodelaron. Igual si un día pueden... Tenemos una biblioteca, ¿sabían que tenemos una biblioteca acá? Bueno, tenemos una biblioteca. Y el punto es que la remodelaron y entonces iban a desechar unos libros. Nosotros cuando tiramos libros, ¿qué les hacemos a los libros que tiramos? ¿Los ponemos abajo de la computadora para que se levante más o abajo de la mesa? Los hebreos los entierran, ¿sabían? Y por eso es que es un problema cuando queremos armar el Antiguo Testamento, porque los hebreos los enterraban. Y también gracias a eso fue que los pudimos encontrar, se pudieron encontrar un día. Creo que tiene mucha ganancia este asunto. El punto es que estaban ellos un día haciendo remodelación en la biblioteca, tenían una caja de libros que ya iban a desechar. Entonces tuvimos una junta ahí, yo estaba ahí en la junta, y veo la caja, ¿no?, de libros que iban a sacar, y veo este libro, ¿no? Y agarro y le digo, hermana, le apuesto que no sabe qué es este libro, si no, no lo estaría tirando. Porque este libro, a ver, déjenme lo encuentro. Bueno, este libro se los voy a pasar ahorita para que lo ojeen. Este libro está en griego y así se llama, Texto Nestlé Aland 27. Así se llama este Nuevo Testamento, es el Nestlé Aland 27 y es la versión más fidedigna y cercana, y hay gente que ha dicho que inclusive podemos confiar que es el texto original del Nuevo Testamento en griego. Se los paso si quieren verlo. Hay libros bien interesantes, me traje un montón, pásamelos para que los vaya mostrando. Porque, por ejemplo, este es el Antiguo Testamento en celtal. Celtal es un dialecto que se habla en Chiapas. ¿Es un manuscrito o es una versión? Es versión, ¿verdad? Porque no está muy bien, porque no está en el idioma original. Este de acá es un libro del Antiguo Testamento, pero en hebreo. En hebreo. Este que tú tienes presente en tu Biblia, tantito, este es en español. Entonces, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Porque lo que queremos ver es el Antiguo Testamento que yo hoy en día tengo en español. ¿Será que es lo mismo que está en el texto hebreo y más aún, el que estaba en el texto hebreo original? El Nuevo Testamento que tiene mi Biblia, ¿estaré seguro de que coincide con el Nuevo Testamento que está ahí en griego? Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchas versiones de la Biblia, ¿no? Ya muchos de nosotros casi no leemos Reina Valera, sino que leemos la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy y algunas otras. ¿Podemos estar seguros que sigue siendo la palabra de Dios? ¿No será que le cambiaron el mensaje? Yo, la verdad es que estoy sorprendido cuando escucho este tipo de comentarios, de que no les gusta unas versiones y dicen, no, yo no leo esas porque, o sea, como que piensan que Reina Valera es aquí y la Nueva Versión Internacional es menos, ¿no? Y entonces dicen, no, yo leo esta porque esta es la buena, ¿no? Y las otras, no, que lean la original. Y me sorprende porque es desconocimiento precisamente de estas cosas, porque realmente no tenemos un solo original. O sea, si quisiéramos leer el original, tendríamos que leer el libro azul que está ahí, el texto en griego de Nestlé Aland. Pero nosotros podemos confiar por todos los elementos que vamos a decir en esta mañana, y por eso tenemos que también conocer cómo fueron compuestas las traducciones, cómo son compuestas las versiones. Conocer esa historia. Digo, aquí están algunos chicos que han participado en la Sierra Chinanteca. El hermano Geraldo, por ejemplo, nos decía, dice la Biblia, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, ¿no? Hablando del Señor Jesucristo. Pero resulta, no sé si está aquí Talibi que pueda confirmar esto que estoy diciendo,
Resulta que allí en la Sierra Chinanteca es una región que está entre Oaxaca, Veracruz y Chiapas, no hay ovejas, no hay corderos. Entonces, cuando tú le das a uno de nuestros hermanos allá chinantecos, o quizá tal vez celtales o tojolabales, como el diccionario que está ahí, la Biblia y dice, como cordero fue llevado al matadero, dicen, ¿cómo qué? ¿Qué es eso de cordero? Entonces los hermanos que tradujeron el Nuevo Testamento para la Sierra Chinanteca hicieron todo un consenso y dijeron, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Porque si le ponemos el original, ellos no lo van a comprender. Y entonces le pusieron venado. Y le pusieron ahí un sufijo que lo hace que sea pequeño, venadito. Y entonces la Biblia de los chinantecos, el Nuevo Testamento, dice en esa parte, como un pequeño venadito fue enviado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces mucha gente dice, no, es que ya le cambiaron y ya se perdió y ya no es divinamente inspirado. Pero sigue conservando el sentido. Porque ¿qué nos está queriendo decir? Que como a un animal noble y sencillo, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Entonces, nosotros podemos confiar, conociendo cómo son las traducciones, en lo que la palabra de Dios dice. Y que el mensaje de Dios se ha mantenido. Y que el mensaje poderoso que tiene la palabra de Dios se mantiene. Voy a contar un testimonio al final, pero al final. Ahora sí, regresamos a la parte teórica. Yo sé que esto es así como que muy denso, ¿no? Son muchos nombres y eso. Yo por eso recomiendo que los escriban. Igual, ¿alguien tiene dudas hasta el momento de lo que hemos platicado? George, dime. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, también nuestro Señor Jesucristo nos manda a escudriñar las Escrituras. Hay veces que nosotros vamos a leer alguna versión y no suple la palabra que quiere decir. Un ejemplo, hay versiones modernas que en el fruto del Espíritu no viene la fe. Entonces, al escudriñar las Escrituras ya podemos ver algunos diversos traducciones o comparar con unas más antiguas y podemos pues llevar un buen mensaje, ¿no? Porque así como que afirmarnos en una sola Biblia, pues yo creo que sí estaríamos cayendo un poco en el error. Ahí ese es el punto medular, Jorge. ¿Escucharon lo que Jorge nos comentaba? ¿Qué nos comentó? Que las versiones modernas como que le quitan cosas a la Biblia, ¿no? Y al quitarle cosas a la Biblia como que están desprestigiando, están haciendo que el mensaje sea, como que le están quitando al mensaje de Dios. Vamos a buscar Juan. ¿Alguien tiene ahorita en sus teléfonos, ahí en YouVersion o alguna de esas, la nueva versión internacional? ¿Sí? ¿Tú la tienes, Emi? Te voy a decir ahorita qué vamos a buscar. Vamos a buscar primera de Juan 5. Sí, el 8. Bueno, el 7 y el 8, ambos. ¿Tú ya lo tienes? ¿En la cuál? En Reina Valera, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 5, 7 y 8 en Reina Valera. No los lees, los va a leer ahí y ahorita que lo tengas, Emi, nos apoyas ahí leyéndolo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Muy bien. ¿Lo tienes ya, Emilia? ¿Nos ayudas leyéndolo por ahí, porfa? 3 son los que dan testimonio. Gracias. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Muy bien. ¿Nada más eso dice? 7 y 8. Le falta algo, ¿no? Algo muy importante le falta. Que dan testimonio. A ver, ¿puedes volverlo a leer? Aquí te presto y ahorita vemos qué le falta. Vamos a hacer un ejercicio de encuentra las diferencias. Primera de Juan 5, 7 y 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. El 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Ok, ya oímos qué dice, ¿verdad? A ver, léenos otra vez lo que dice ahí. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. ¿Y ya? Sí. ¿Qué le falta? No son, A ver, no ¿te acuerdas qué le falta, Gina? Sí,
Sí, la parte que dice que 3 dan testimonios en el cielo, que es el Padre, el Espíritu y el Verbo. Le falta una parte muy importante, ¿no? Que no son ¿Mande? Ok, o sea que esa Biblia no nos sirve para evangelizar porque está quitando a la divina Trinidad. Está mal, entonces. Están quitando algo muy importante. Y aquí hemos dicho que no hay doctrina más importante que la doctrina de la divina Trinidad. Es el core de toda la doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué se lo quitan? Si es algo muy importante. A ver. Es un texto interpolado. Porque es un texto interpolado, por eso se lo quitaron. Muy bien. Resulta que en los originales ese versículo no aparece. En los originales ¿dónde está el azul, el de Nestlé Aland? Pero permítemelo tantito, ahorita te lo regreso. En que son los manuscritos originales, obviamente ya está empastado y editado. Si yo me voy aquí, no traje mi computadora para el interlineal. Si yo me voy aquí al pasaje y lo busco, no está. Entonces, yo no dudo que sea algo importante, pero, a ver, aquí hay unos abogados. ¿Quiénes son abogados aquí? Muy bien. Voy a plantear un caso. Atraparon a Yarrington, ¿no? Y a Duarte, ¿no? Sí los atraparon. Los atraparon, ¿no? Ok. Y van a hacerles un juicio, ¿sí? Sabemos que son culpables. Todos lo sabemos. Ella es de Veracruz y sabe que es culpable. A ver, pero aquí va. Atención. Imagínense que la fiscalía no encuentra elementos suficientes para poderlos acusar. ¿Qué va a pasar? Van a quedar libres. ¿Qué haríamos nosotros? Imaginemos que yo tengo la oportunidad de meter una prueba falsa, pero con eso estoy seguro que lo mando al bote. ¿Qué hacemos? Pues vamos a meterla porque si no se van a escapar, ¿no? Y meto la prueba, pero es falsa. Y a la hora que está el proceso, eso mismo puede hacer que lo liberen. Por falta de consistencia en el caso y por tener, inconsistencias más bien dicho, ¿no? A ver, cuéntanos, así muy breve, cuéntanos, ¿qué sería el caso? Lo que tú planteas más bien es que por falta de, en el actual sistema, por falta de comprobar el hecho que se cometió, por no comprobar la conducta y el hecho, por no demostrar esa presunta realización, lo que haría el juez de control sería sobreseer, es decir, desecha la causa. Y si llegara a meterse una prueba falsa, si la fiscalía, que sería la contraparte, no la pone en tela de juicio, pasaría y se podría meter. ¿Qué harías? ¿Te arriesgarías a poner una prueba falsa y con eso aseguras que lo metes al bote? ¿O en honor a la verdad? Es que es... Pues ni modo, es la verdad. Nada podemos por la verdad, sino contra la verdad, sino por la verdad. ¿Tú qué harías? Tú eres abogado. En el caso concreto que planteas ante Javier Duarte es complicado, porque a todas luces todos saben que cometió un delito. Pero no es lo que se sabe, sino lo que se demuestra, ¿no? Dicen ustedes. Así es, se tiene que demostrar. Está difícil, ¿no? Exacto. Ok, pues vamos. Lo mismo pasa con la Biblia. Porque resulta que ese versículo no está en el original. Y nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, divinamente inspirado, y decimos que es verdad. Si yo lo pongo, a lo mejor yo porque no sé, pero hay gente, opositores de la Biblia, que sí saben y saben más que nosotros. Esto lo vimos, yo me acuerdo perfectamente que dimos esta escuela dominical y yo comenté este caso. Porque este versículo se llama coma juanina, así es como se conoce ese pasaje, se le conoce como la coma juanina. Y resulta que si yo quiero demostrar la divina Trinidad, aunque no tuviera yo ese versículo, se puede demostrar con todo el resto de la Biblia que sí tengo las pruebas de que está en los manuscritos antiguos. Ahora,
a lo mejor un día encuentran un primer manuscrito original, más antiguo que los que actualmente tenemos. Y a lo mejor en ese sí está. Entonces, ya con toda confianza lo podemos volver a meter. Nueva Versión Internacional es una versión más rigurosa todavía que Reina Valera. Es más rigurosa la traducción y el compendio que hace. Por eso es que no está. Y otros pasajes que son importantes, que son bíblicos, también han sido eliminados. Y no por esto se desprestigia la Biblia, no por eso deja de ser divinamente inspirada. Pero vamos a ver esta historia aquí. Es un poco pesada esta escuela dominical porque nuestros hermanos que la armaron pusieron tanto lo del Antiguo Testamento como lo del Nuevo Testamento. Voy a ir muy rápido, ya tengo muy poco tiempo, y voy a tratar de dar ambas partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La pregunta ahora que vamos a responder es, ¿cómo se formó el Nuevo Testamento? ¿Cómo se formó el Antiguo Testamento? Y vamos a verlo paso a paso. Voy a plantear los hechos. Lo que sucedió, por ejemplo, en el libro de Job y en el Pentateuco, sucedió hace 3.500 años. 3.500 años. Pero resulta que en 1440 y algo, o 14 por ahí, cuando Gutenberg hace la imprenta, el material que se tenía del Antiguo Testamento, ¿sí?, era un material que fue compuesto, que ni siquiera era un original, era una versión. Era una versión que fue compuesta en el 200 antes de Cristo. Y esa versión se llama Vulgata Latina. Es esta que está acá. Vulgata Latina no, Septuaginta. Me confundí, Vulgata Latina es en el 300 después de Cristo y es todo, es el Nuevo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Es la Septuaginta. Voy a poner otra vez un caso hipotético. Imagínense que se acaba este mundo. Viene una inundación y todo se inunda y se pierden todos los libros. Y queremos reconstruir el Antiguo Testamento. Pero no tenemos uno de esos. ¿Dónde está el de Hebreo que está? ¿Ya lo pasaron? ¿Por ahí alguien lo tiene? Uno que tiene una cruz enfrente. Ese mero. Préstame ese tantito. No tenemos este. Este está en el idioma original. ¿Por qué nos sirven las cosas en el idioma original? Porque cuando lo pasamos de un idioma a otro cambia. Ustedes han visto cuando meten en Google Translate una traducción en inglés que la traduce toda fea, ¿verdad? Bueno, más cuando es un texto muy largo. Para palabras sí sirve, ¿no? Pero un texto largo lo traduce mal. ¿Por qué? Porque al traducir un texto de un idioma a otro se pierde. Ustedes conocen bien eso. Se inunda el salón de jóvenes y se pierden todos los libros y se pierde inclusive este que está en el idioma original. Y solo tengo yo, ¿cuál? Uno en español. ¿Estarán de acuerdo que si lo quiero reconstruir no será tan fidedigno, tan auténtico como si yo lo escribiera desde el original? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Ok. Así pasó cuando se empezó a formar la Biblia. No se tenía uno en el idioma original. Lo que existía era uno en otro idioma que es en griego. Pero el Antiguo Testamento no se escribió en griego, se escribió en hebreo y en arameo. Esto ya lo tenemos que tener así, muy dominado. Entonces, con esto es la traducción del hebreo al griego. Aquí dice, del hebreo al griego. Y con eso se empieza a formar el Antiguo Testamento. Pero aquí es donde entra el cuidado divino y la preservación del Espíritu Santo de la Biblia. Porque resulta que de repente encuentran unos textos, ¿sí?, en el idioma original. Pero, ahora sí préstame el plumón, porque esto sí lo tengo que explicar así. En el idioma original, que es este que está aquí, el texto masorético. El texto masorético, voy a poner una línea del tiempo, ¿sale? Y quiero que me sigan acá. Aquí es el año, no existe año cero, ¿no? Pero el cero. Lo que está en el Antiguo Testamento, ¿cuándo ocurrió? Acá, ¿no? Antes de Cristo. Entre el 3500 y el 400 antes de Cristo. Aquí ocurrió. ¿Sale? Pero no tengo nada de esa fecha. Lo único que tengo es algo que se escribió por aquí. Por aquí. Le vamos a poner la letra A. ¿Sale? Esto. En el 200 antes de Cristo, pero en griego.
no está en el original. Y de repente, es más, vamos a ponerle colores para que sea mucho mejor. Ahí está. Los sucesos de la Biblia ocurren aquí. En el 3500 y el 400 antes de Cristo. ¿Y en qué idioma? Hebreo. Hebreo. La Septuaginta o versión de los 70, un día con más calma contaré. Bueno, los miércoles hemos contado la historia de la Septuaginta y cómo surgió. Si quieren pueden venir los miércoles al estudio bíblico. La Septuaginta es de aquí, aproximadamente del 300 antes de Cristo, pero en griego. No es el idioma original, en griego, ¿ok? Muy bien. Y era lo único que se tenía. Era lo único que se tenía. Pero de repente, y aquí la arqueología es una fuente externa que nos ayuda a corroborar la autenticidad de la Biblia. De repente encuentran aquí, bueno, lo encontraron por acá, en el 1500 después de Cristo. Pero, aunque lo encontraron en esa fecha, la fecha en la que se escribió fue en el 500 después de Cristo y en hebreo. ¿Cuál les daría más confianza a ustedes? ¿Cuál les daría más confianza a ustedes? Que se acerca más al original en tiempo, pero que está en otro idioma, o que está un poco más después en tiempo, pero en el idioma original. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Cuál les da más confianza? Ok, el hebreo, pero es más viejito, es más nuevo. A lo mejor y en todo este tiempo alguien le metió algo, ¿no? Entonces, esa era la situación del Antiguo Testamento. Pero resulta que en 1940, fíjense hasta dónde, 1940, o sea, época de nuestros papás casi, ¿no? O abuelos, más bien dicho. Encuentran algo, y que esto es el descubrimiento importante. ¿Hay otro color? Encuentran algo, lo encuentran acá, aquí lo encontraron en 1940, pero cuando le hacen el análisis de la fecha para saber cuándo se escribió, y es el descubrimiento de Wadi Qumran, de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que resulta que encuentran un documento que es ¿de dónde? De acá, de el 900 antes de Cristo, los más antiguos. ¿Y en qué idioma creen que estaba? En hebreo. Entonces, esta es la Septuaginta, ¿sí? Este es el texto masorético. Y encuentran esto, pero aquí hay otro detalle. Este está completito, todo el Antiguo Testamento completito. Pero solo están unos pedacitos. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hace la paleografía? ¿Y qué es lo que hicieron los Tischendorf? Es el personaje que ustedes lo pueden buscar, que llevó a cabo esta investigación. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, a ver, ok, tenemos que está completo y en el idioma original, pero tenemos estos que sí son de la fecha. O sea, estos probablemente alguno de estos documentos Isaías lo escribió, a lo mejor no fue con su puño y letra, no fue él directamente, pero es muy cercano a ese tiempo. A lo mejor uno de estos pedacitos, porque eran pedacitos, hagan de cuenta que encontraron hojas sueltas, hojas arrancadas, pero a lo mejor uno de esos documentos es con el que leyó Daniel en Babilonia. ¿Me explico? ¿Por qué son importantes? Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ok, vamos a ver si los rollos del Mar Muerto coinciden con este texto de acá que sí tenemos completo. ¿Y qué creen que pasó? Exactamente coincidió. Es decir, quiere decir, ¿eso qué quiere decir? Bueno, y Anabel habló del papiro de Nash. El papiro de Nash es todavía más importante, porque está entre el 900 y como el 700 antes de Cristo, los rollos del Mar Muerto. Pero el papiro de Nash es como desde por acá, como del 1100 antes de Cristo. Y entonces resulta que ellos
El problema con el papiro de Nash es que solo es un pedacito, es la mitad de una hoja que se encontró. Lo único que tiene el papiro de Nash es el Shema, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y los 10 mandamientos. Es lo único que se tiene. Pero resulta que cuando se compara la tipografía, y cuando se comparan los pedacitos que se tienen de aquí con lo que ocurrió acá, los encuentran exactamente iguales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en un periodo, ¿cuántos años hay de aquí hasta acá? De acá, para ser exactos. El doble, ¿no? O sea, 1400. Obviamente aquí hay del 500 hasta el 800. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en 1400 y más años se mantuvo el texto como el original. ¿Y qué pasa? Que cuando la juntamos con esta que está acá, y nosotros vemos la traducción del griego al hebreo hoy en día, que es muy fácil hacer una traducción, digo, antes porque es hebreo antiguo, ¿no? Entonces, quién sabe qué cosa decía. Pero cuando se logra determinar esto, se nota que concuerdan perfectamente. Y entonces eso nos da la seguridad que en 1400 años no se deterioró. El deterioro que le adjudican es de 0.1%. O sea, solo 0.1% de todo el texto encuentran diferentes y son cosas pequeñas, pues, artículos. Y ojo, esta traducción que hacen los masoretas, no voy a hablar de eso porque los miércoles en los estudios bíblicos ya hemos, un estudio bíblico completito lo hemos dado de esto, pero eran personas, una comunidad en el río de Tiberias, que hacían una traducción casi exacta, y yo podría decir que exacta, porque lo riguroso y la disciplina, eran gente, y aquí hemos hablado de la familia Ben Asher, que 3 generaciones se dedicaron a transcribir la escritura. Medían, o sea, con eso digo la exactitud, medían la distancia que había entre letra y letra y la distancia que había entre oraciones y trataban de copiarla exactamente igual la distancia. Entonces, el rigor que se mantuvo para este texto y que concuerda con los descubrimientos, este ha sido uno de los descubrimientos más importantes, no solo en materia de Biblia y de cristianismo, sino en materia de arqueología. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto ha sido uno de los descubrimientos más importantes, y entonces eso nos da la seguridad de decir, el texto que yo tengo del Antiguo Testamento es auténtico. Puedo confiar que es auténtico. Ya. Nada más preguntarte, ¿por qué en algunas Biblias, por así decirlo, en algunas traducciones, la palabra de Jehová no aparece y el Señor aparece en su lugar? Ok. Es esa pregunta nada más. Muy bien, tiene la respuesta en esto mismo, ¿eh? Todas esas preguntas que luego nos salen de, ay, es que como que le cambié. Yo llegué a escuchar cuando yo era niño, una vez estaba un tío mío dialogando con otro hermano acerca de esto, y entonces decía, lo que pasa es que le están restando al nombre de Dios. En vez de decir Jehová, están diciendo el Señor, ¿no? ¿Alguien sabe por qué es esto? Ya lo hemos hablado varias veces lo hemos dicho acá, ¿no? Bueno, lo voy a decir one more time. Resulta que en estos textos, en este y en este, ¿sí? En estos dos, no hay vocales, solo hay consonantes, ¿sí? Entonces, el nombre de Jehová aparecía solamente con las consonantes, 4 consonantes. Esas 4 consonantes se conoce como el tetragramatón, así se le conoce, tetragramatón. La Biblia dice, no dirás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Resulta que cuando ellos leían el Antiguo Testamento, cuando veían el tetragramatón no lo pronunciaban. Era tal el temor de Dios que tenían y era tal el respeto que ni siquiera lo pronunciaban. Y en su lugar pronunciaban Adonai. Adonai significa el Señor. O sea que un hebreo, si tú un hebreo le dices Jehová, un hebreo antiguo, él no conocía esa palabra, porque él siempre que veía ese nombre decía el Señor, Adonai. Y ahora, eso quiere decir que el Señor no es una palabra cualquiera. Cuando a alguien le dices Señor, tiene un cierto peso. Eso fue lo que le dijo Saulo de Tarso cuando se lo encontró el Señor Jesucristo en el camino. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el joven cristiano le dice
a Dios Señor, esto tiene peso. Eso significa, tú controlas mis pensamientos, tú controlas mi tiempo, yo te entrego mi vida. Todo eso estamos diciendo en una simple oración cuando decimos Señor. Pero bueno, te respondo la pregunta ahora. No, ¿qué dices? Sí, entonces no estaba, y lo que estaba era eso, ¿no? Resulta que cuando ellos la traducen, ellos dicen, ¿qué le ponemos? Es como, a ver, una palabra en inglés que tenga varias traducciones. ¿Alguien se acuerda de alguna? Los que saben inglés, una palabra en inglés que tenga varias traducciones. Up. Por ejemplo, up puede decir como que, ¿mande? Get, tiene un montón, ¿no? Get, ese verbo get tiene muchas traducciones, ¿no? Conseguir, obtener, algo que ha sido hecho también. Entonces imagínate que te ponen la palabra get y dices, ¿cómo la traduzco? ¿Qué le pongo? Le puedo poner algo que a lo mejor no sea. Entonces, ¿qué hicieron los masoretas? Dijeron, a ver, ¿qué decían? ¿Cómo lo pronunciaban ellos? Ellos lo pronunciaban en un contexto que quiere decir obtener. Entonces vamos a traducir y vamos a ponerle obtener. ¿Sale? Eso fue lo que hicieron. Entonces, lo que las Biblias, ¿sí? Nueva versión internacional, nueva traducción viviente no estoy seguro, pero nueva versión internacional estoy completamente seguro que en el Salmo 23, por ejemplo, dice, el Señor es mi pastor. Porque eso es lo que leería un hebreo antiguo. Alguien que hubiera leído la Biblia en el antes de Cristo, cuando la leyera el Salmo 23, él diría, el Señor es mi pastor. Los masoretas fueron los que construyeron la palabra Jehová, porque la palabra Jehová está formada de el tetragramatón y las vocales de Adonai. Entonces tomaron las vocales de Adonai, tomaron las consonantes que sí existían, lo combinaron y entonces esa da la palabra Yahweh en inglés o Jehová castellanizado. Entonces de ahí el nombre. Ahora, esto no causa ningún problema, porque ese es el nombre que Dios dio por el cual Él quería ser llamado, Él quería ser conocido. Y en la Biblia no solamente tenemos el nombre de Dios, sino tenemos su personalidad. Cuando tú te acercas a orar a Dios y cuando tus labios dicen su nombre, tú puedes decir, pero no estoy seguro si realmente así se llama. Pero estamos hablando de toda una personalidad. Dice que Jehová es uno. Entonces está hablando que no existe otro Dios. Y cuando continúas tú leyendo la palabra de Dios y dice que Jehová es mi pastor, y tú en tu oración, ya sea que digas Señor o Jehová, estás ¿qué queriendo decir? Más allá de la palabra y el nombre, que es tu pastor. Que esa persona que llamas Señor, que esa persona que llamas Jehová, estás diciendo, tú eres mi pastor. Pero dice la palabra de Dios, Filipenses, que va a haber un día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Y qué diremos? Que Jesucristo es el Señor. Y aunque no conozcamos esa definición exacta del nombre, a través de Jesucristo estamos seguros que podemos conocer perfectamente a Dios. Entonces no causa ningún problema teológico ni doctrinal. Regálenme por favor 15 minutos y prometo que en 15 minutos termino el Nuevo Testamento. Es que aquí me están diciendo que ya le corte. No, pero me queda tiempo. El Nuevo Testamento. Les quise poner en esta mañana los manuscritos que existen del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es más fácil, ¿saben? No es tan complicado como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es más fácil, ¿por qué? Número uno, ¿cuándo se escribió el último libro de la Biblia? A ver, ¿cuál fue el último libro de la Biblia? Apocalipsis. ¿Más o menos en qué año se escribió? No, en el 70 es el martirio del apóstol Pablo y la caída de Jerusalén. Apocalipsis se escribió en el 100 después de Cristo. 100 después de Cristo. Pero resulta que se encuentra el códice sinaítico, que dijimos que es un códice. Al principio dimos unas definiciones. ¿Alguien se acuerda qué era códice? Sí lo dije. Códice es libro. ¿El códice sinaítico qué es? Es un libro escrito en el idioma original, escrito en griego. ¿De qué fecha? Del 340, que tiene todo
el Nuevo Testamento. Solo le falta el libro de Apocalipsis y le falta otro libro, pero del 340. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? En el siglo I, y este es del siglo IV. No hay mucha diferencia, pero ok, vamos a dejarlo ahí. Códice Sinaítico. Hay otro documento que se conoce como el Códice Vaticano. Se conoce como el Códice Vaticano porque el Vaticano lo tiene en su resguardo, y lo tenía quién sabe desde cuándo. Hasta 1400 lo sacó a la luz. Y entonces cuando lo sacó a la luz y lo empezaron los investigadores, la paleografía, a datarlo, lo datan del 350, pero completito. Todo el Nuevo Testamento en griego completito. Estos dos son las fuentes más fuertes que se tienen del Nuevo Testamento en el griego original, griego koiné. Pero hay otros libros, otros conjuntos de manuscritos muy buenos. Está el Códice Alejandrino, que se le conoce como documento A, igual, casi completo, del 350. Está este que se conoce como el Códice de Efraín, del 450. ¿Está Efra? No vino Efra, ¿verdad? Así muy rápidamente voy a contar por qué se llama Códice de Efraín. Bueno, resulta que escribir en el antiguo tiempo era muy caro. No había mucho papel, no había mucha vitela, no había muchas pieles de animales para escribir. Entonces lo que muchas veces se hacía es que se escribía en una hoja y luego se borraba y luego se volvía a escribir. Un monje que se llamó Efraín tenía uno de estos textos del griego original. Hagan cuenta como si ustedes tuvieran su Biblia y no tuvieran dónde apuntar un teléfono y de repente dicen, pues no tengo dónde, pues lo voy a apuntar aquí. Y borran lo que está aquí y aquí lo apuntan. Entonces este monje, Efraín, hizo eso. Tenía el Nuevo Testamento, lo rayó y escribió encima pues sus sermones, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que cuando lo encontramos dijimos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero la tecnología, se le aplicaron ácidos químicos y con luz ultravioleta se logró rescatar por completo el documento original. Como cuando le echan limón y escriben y esas cosas, así o sea, con esto estoy queriendo decir cómo la tecnología, cómo la historia, cómo la arqueología son herramientas que el Señor puso y que permiten que hoy podamos decir, la Biblia que yo tengo es auténtica, es la palabra de Dios. Y entonces está el Códice de Efraín, así es como se encuentra. Y luego el manuscrito de Beza. Beza es Teodoro Beza, es el alumno de Juan Calvino. Entonces es el Códice de y del 550. Ahora, todos estos pues son muy buenos, ¿no? Dices, ok, están completos, tienen todos los libros del Nuevo Testamento, no tienen los libros apócrifos del Nuevo Testamento, están en el griego original, son confiables. Pero llega a refutar más todavía nuestra teoría, y vamos a hacer un cuadro como el que hicimos la vez pasada, cuando se encuentran estos papiros, que es el manuscrito P45, del P45 al P100 más o menos, porque se datan. Para poderlos utilizar se les fechan, se les pone un código que es P45, P46, P47 y así. Que son los papiros de Chester Beatty. Los papiros de Chester Beatty se descubrieron ya en nuestra era, ese fue el dueño, Chester Beatty. Pero resulta que esos papiros, ¿de qué fecha creen que pertenecen? Del 90 después de Cristo. Y otra vez la misma historia. Checamos el griego de estos papiros de Chester Beatty del 90 después de... O sea, quiere decir que uno de estos pudo haber tenido Juan. Es probable que cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, no te olvides de traer los pergaminos, a lo mejor era uno de esos. ¿Me explico? Digo, no lo sabemos, pero son del tiempo. O sea, el primer libro del Nuevo Testamento se escribe aproximadamente en el 50 después de Cristo. Y este está escrito 40 años después. Es como la historia que contamos al principio. No es lo mismo si te pregunto lo que nos pasó el domingo pasado dentro de 8 días a que si te lo pregunto dentro de un año. Entre más cercano esté el tiempo de la narración al tiempo en el que ocurrieron los hechos, puedo confiar que es más auténtico. Pero aquí va algo muy interesante. Eso es interesante, pero hay algo más interesante todavía. Y con esto ya termino. Esta es la línea del tiempo, ¿verdad? Bueno, otro día platicaremos de estas cosas. Ya fue mucha historia por hoy. Aquí está la Vulgata Latina que les decía. La Biblia católica está basada en la Vulgata Latina. Nácar Colunga y
Torres Amat, que son las versiones católicas, están basadas en la Vulgata Latina. La nuestra no. ¿Y por qué? Porque la Vulgata Latina, Jerónimo es quien la compila, está en latín. Y la nuestra está basada, Reina Valera, y el documento que tú tienes está basada en estos. Número 1, que son más antiguos, y número 2, que están en el idioma original. En el idioma original. O sea, el trabajo que tiene nuestra Biblia detrás es un trabajo de una calidad suprema, y ahorita vamos a ver todavía más. Otro día hablaremos de estas cosas. Lo vi acá. La Peshitta. Allá en la librería hay una Biblia que se llama Peshitta. Y luego hay gente que le gusta tenerla porque aparentemente tiene cosas importantes, pero tenemos el mismo problema. Número 1 es del siglo V, y número 1, la Peshitta está en sirio, es una versión siraica. Entonces, pues ni siquiera es el idioma original, ni siquiera se acerca al idioma original. Por eso es que no nos sirve mucho. Pero bueno, otro día hablaremos de estas cosas. La primer conjunto que se acercó al original del griego del Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, es el de Westcott Hort. Y este está basado en estos de acá, en estos dos de acá. Westcott Hort. La versión más exacta que se tiene, ¿me ayudan ahí pasándole a la que sigue? Ahí está. Una antes. Una antes. Una después. Ahí. La versión más exacta que se tiene es la edición 27 del texto de Nestlé Alan. Nestlé era el papá y Alan era el hijo. De hecho, toda la familia se dedicó a esto. Y hay gente que dice que tenemos la seguridad de que este texto, ¿sí?, estamos seguros que es el original, el texto original. Reina Valera está basado sí en este, pero sobre todo en otro, que es el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Ahí es donde por primera vez apareció ese asunto de la coma juanina. Erasmo de Rotterdam, hagan de cuenta que hay Biblias de estudio, ustedes han visto las Biblias de estudio, que tienen la Biblia y abajo tienen como que unas explicaciones. Bueno, eso es el Textus Receptus. Una Biblia que tenía pequeñas anotaciones, y por eso es que agregaron ese versículo de la coma juanina. Voy a poner solo un ejemplo porque esto es muy importante. Marcos, vámonos a Marcos 16. ¿Qué haces? No, estoy bien. Ya estamos en Marcos 16. ¿De qué habla Marcos 16? Exacto, muy bien. La resurrección de Jesucristo. Ya dijimos hace como 2 semanas que uno de los pilares del cristianismo son 2 cosas: la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Resulta que en los manuscritos originales no estaba este capítulo. Entonces los opositores de la Biblia decían: entonces ¿cómo estás seguro que resucitó si ni en los originales está? Y de ahí la importancia de estos documentos. De ahí la importancia de estos documentos. Porque resulta que en estos documentos, y en este también, no, este está completo, estos dos, estos dos. Está Marcos, está el manuscrito de Marcos, y donde está Marcos 16 hay un espacio en blanco. Hay un espacio en blanco como que si ahí hubiera habido algo al principio. Y resulta que comparando la cantidad de palabras y letras que tiene Marcos 16, midieron las letras del que lo había escrito, otros capítulos, y midieron porque, por ejemplo, yo escribo muy chiquito, o puedo separar mucho las palabras, ¿no? Entonces, midieron qué tan separadas estaban las palabras y qué tan ancho eran las palabras que el que copió ese texto había hecho. Y entonces dijeron: a ver, si el escritor hubiera escrito Marcos 16 en este pedazo, ¿hubiera cabido? ¿Realmente es lo que hubiera estado ahí? Y coincidía perfectamente. Entonces podemos estar seguros que aunque no está, sí estaba al principio. En algún momento se borró, se perdió ese pedazo del fragmento, pero es exactamente el pedazo de Marcos 16 que es la resurrección. Mucho tiempo mucha gente dijo, y hubo gente que dijo: quítenlo de la Biblia porque ese pasaje es interpolado. Pero tú lo tienes en tu Biblia, y lo tienes en tu Biblia porque se ha demostrado que sí estaba en los manuscritos originales. Y no solo eso, está en otros. La composición del Antiguo Testamento fue por pedazos.
En un pedazo había uno, en otro pedazo otro, y se junta todo. Pero ahorita va un dato interesante. Y con esto cierro. ¿Me ayudan, porfa, la que sigue? Muy bien. ¿La que sigue? Ahí. Muy bien. Los doctos dicen que se requieren 10 o 20 manuscritos para considerar que una obra es genuina. La Ilíada, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, uno de los textos clásicos en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, ¿cuál es? La Ilíada y la Odisea de Homero, ¿no? Gran historiador. Ok. Si de repente alguien encuentra 10 o 20 manuscritos de la Ilíada y son iguales, entonces dirían, es auténtico la Ilíada. Es un texto verídico, nadie le aumentó, nadie le cambió, porque con 10 documentos se autentifica la autenticidad, valga la redundancia. 10 o 20 manuscritos. De la Ilíada, que es uno de los textos clásicos del griego, hay 650 manuscritos. O sea que no nos queda duda que lo escribió Homero y no nos queda duda de que es real, de que nadie le metió mano. Bueno. Ok. Resulta que del Nuevo Testamento, ¿saben cuántos manuscritos existen? 6,000. 6,000. En el momento en el que Gutenberg imprime la primera Biblia, existían 2,000. A la fecha hay 6,000 manuscritos. O sea, no hay ninguna obra en griego que pueda jactarse de estar tan corroborada como la Biblia, como el Nuevo Testamento. No existe ninguna obra. O sea, y aquí empezamos a ver la divinidad que se encuentra en las Escrituras. 6,000, solo se necesitan 10 y 20 para poder autentificar una obra. Y de la Ilíada hay 650, pero del Nuevo Testamento hay 6,000 manuscritos. Hay más todavía. Entre la composición, o sea, entre el momento en el que el autor escribió, lo que decíamos de que contamos la historia de los que nos pasó el domingo pasado, 8 días después, un mes después. Ok. Resulta que los textos griegos, todos los textos griegos que hoy en día tenemos, entre el momento en que se escribieron y los manuscritos más viejos que tenemos, hay 800 años. Hay 800 años entre los documentos de Homero, entre los documentos de Herodoto, entre los documentos de Platón, entre los documentos de Aristóteles. Hay 800 años. El texto, la copia que tenemos no es de la época en la que fueron los autores. Es 800 años después, en el mejor de los casos. Y ya vimos en el caso de la Biblia, con los papiros de Chester Beatty, que hay 30 años de diferencia. Voy a poner aquí otro ejemplo. Publio Virgilio, 50 antes de Cristo, es un poeta romano que vivió en el tiempo del Señor. Bueno, sí, casi en el tiempo del Señor Jesucristo. Es de esa época. Es con el que podemos hacer una comparación exacta, ¿no? Porque es un documento de ese entonces. Resulta que su primer manuscrito es de 300 años después de su muerte, de este escritor romano. O sea, lo más cerca que hay se contó 300 años después de que él murió. Pero ¿qué pasa con la Biblia? Pues ya lo dijimos. Los papiros de Chester Beatty tienen una datación de 30 a 50 años. Lo más lejos que estamos es en el 350. O sea, 200 años o 300 años cuando mucho después de que la Biblia, de que los autores existieron, de que se escribió el original. ¿Y todo esto qué nos hace pensar? El cristiano puede tomar toda la Biblia en la mano y decir, a ver, tomen su Biblia en la mano. Tomen su Biblia en la mano. O su teléfono, si no. El joven cristiano puede tomar la Biblia en la mano y puede decir, sin temor o duda, que en ella está la verdadera palabra de Dios. ¿Tú puedes decir eso? Que nos ha sido pasada de generación en generación a través de los siglos sin ninguna pérdida esencial. Toma tu Biblia y vamos a leer otra vez 2 Timoteo 3:16. Bel, ya te toca a ti. Segunda de Timoteo 3:16. Dime. A ver, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, no, adelante. O sea, no estoy diciendo que no haya puesto atención ni nada. No, me parece demasiado interesante, pero
desde hace, no sé, desde que yo empecé a acercarme a las cosas de Dios y así, tengo una duda y bueno, digamos que la fe lo resolvió, no algo lógico, sino la fe. Pero sigo cuestionándome qué va a pasar cuando una persona de mi escuela venga y me pregunte por esta historia, ¿no? Que viene en nuestra misma versión de, bueno, yo tengo la Reina Valera, sí, y en el libro de Mateo, en el capítulo 8, y en el libro de Lucas, capítulo 7. ¿Qué historia de es? Resumen, es la historia de el centurión. Y en una dice que tiene a su siervo enfermo y que manda a sus amigos judíos a que intercedan por él con el Señor Jesús. Y ellos le dicen, ¿no? Mira, su siervo está enfermo, sánalo porque él es bueno. Él nos construyó una sinagoga y el Señor Jesús va en camino y entonces manda a otro amigo, el centurión, no va él y también le dice que no venga porque no es digno, ¿no? Y bueno, sabemos que el Señor lo sana. En la otra parte, en el otro evangelio, dice que, dice otra cosa, no habla de los amigos judíos, dice que el centurión fue personalmente con el Señor Jesús a decírselo y en ese preciso momento le dijo, ¿no? Pero no vayas a mi casa porque no soy digno, y también lo sana. Entonces, digamos que cuando yo me acerqué a las cosas de Dios, veía básicamente contradicción, ¿no? Decía, es la misma historia contada de dos maneras diferentes en la misma Biblia. Entonces, repito, gracias a Dios en este momento no es ocasión para que mi fe se dude, pero ¿qué le respondo a una persona que me dice que es la misma historia y que parece una contradicción? Voy a recomendar una bibliografía que se llama El caso de Cristo y que el autor es Lee Strobel, Lee Strobel. Y ahí está, ahí a detalle, porque Lee Strobel es abogado y entonces lo hace ahí a muy detalle ese asunto. Voy a contestar así súper rápido tu pregunta, ¿sale? Hay 3 evangelios que se conocen como sinópticos, ¿sí? Evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Y se conocen como sinópticos porque casi los 3 tienen la misma historia. Y déjame decirte que no es el único caso en el Nuevo Testamento que dice eso. En los evangelios hay más casos. Estoy tratando de recordar quién fue el padre apostólico que fue el primero que puso, haz de cuenta, versículo a versículo, los 3 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dijo, a ver, ¿qué está semejante y qué está diferente, ¿no? Y resulta que los hechos del Nuevo Testamento están contados desde distintas versiones. Y todas las posibles o aparentes contradicciones tienen una fuerte justificación cuando uno entiende no solamente el propósito con el cual escribieron. Por ejemplo, el endemoniado gadareno. Ustedes en su casa pueden checarlo y van a ver que en una versión, en un evangelio, dice que era un endemoniado gadareno. Y en otra versión dice que eran 2 endemoniados gadarenos. La mujer que ungió los pies del Señor, hoy podemos decir que no fue solo una mujer, sino fueron 2 veces en la vida del Maestro. O sea, hubo 2 episodios cuando 2 mujeres completamente distintas ungieron los pies del Maestro. Entonces, en estos casos, lo que las interpretaciones dicen específicamente de ese caso del que tú estás diciendo, hay gente que opina, fueron 2 casos diferentes. Pero hay gente que dice, no, realmente se trató del mismo caso, ¿sí? Pero en lo que está queriendo resaltar el autor es que el mismo centurión amaba tanto a su siervo, porque no era su hijo, era su criado. Amaba tanto a su criado que entonces él es el que va directamente y ve al Señor. Y en otro caso, lo que se está queriendo enfatizar es la fe del centurión, porque dice, ni siquiera yo me tuve por digno de querer ir a verte, pero yo le digo a este va, y a este ven y viene. Y entonces el Señor le dice que esa fe fue la que salvó. Ni siquiera en Jerusalén he hallado tanta fe. Es muy probable que el Señor Jesucristo, al haber visto tal muestra de fe, directamente haya hablado con el centurión. O sea, el centurión primero envió a uno de sus criados y después directamente el Señor Jesucristo habló con él, porque el centurión vio que sanó su criado y escuchó lo que los criados fueron y le respondieron. Entonces está contada la historia desde 2 puntos de vista distintos.
Y los autores tienen, inclusive, o sea, hay muchos detalles. Un día, Belsa, nota que un día vamos a dar esto de la escuela dominical. En un estudio bíblico mejor. Aparentes contradicciones de la Biblia y cómo éstas tienen una interpretación y se resuelven. Pero bueno, ahora sí, déjame regresar a mi conclusión. Estaba yo diciendo que el cristiano puede tomar, ahora sí, tomemos otra vez la Biblia en nuestra mano y podemos decir con certeza que lo que tenemos aquí en la mano es real. Esta mañana estaba yo en el tutelar de Quirós. Voy a visitar yo ahí a un chico que está recluido ahí por asesinato. Y el punto es que me dice, oye, ese guardia que está ahí quiere hablar contigo. Entonces se acerca el guardia a hablar conmigo. Y entonces me habla de cómo él llegó al camino de Dios. Y dice, un día, ustedes los cristianos vienen aquí al tutelar y les regalan Biblias a los muchachos, ¿no? Y los gedeones agarran y regalan unas biblitas chiquitas. Un día los jóvenes llegaron ahí al tutelar de obrero y les regalaron las Biblias. ¿Y saben qué hicieron los chavos? Bueno, dicen que luego hacen porros o churros con esas cosas. Pero en este caso la tiraron a la basura. Era tal el hambre de Dios que tenía este guardia que el Espíritu Santo le dijo, él no sabía que el Espíritu Santo le dijo, sácalo de la basura. Entonces fue a la basura y sacó ese librito y me lo mostró y dijo, eso pasó hace 10 años y tengo todavía este libro y lo he leído. Y eso me acercó a Cristo. Porque la palabra de Dios tiene poder. Lo voy a traer aquí, lo voy a invitar aquí al guardia un día para que no sea una segunda versión que pueda tener alguna diferencia, sino el autógrafo el que nos los diga. Vamos a leer, pónganse de pie, vamos a leer 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y con esto vamos a terminar y vamos a hacer una oración con Anabel. Vamos a leerlo todos juntos otra vez. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú tienes en tus manos la palabra viva de Dios. ¿La lees? ¿Forma parte de tu vida? ¿La has leído? Porque déjame decirte que esto puede ser lo más grande que tú puedes hacer en tu vida. Tú puedes inscribirte a una universidad de paga y puedes tener un título y eso va a hacer que consigas fácilmente un trabajo. Tú puedes estudiar y puedes esforzarte en el trabajo y puedes tomar muchos cursos y seguramente eso te va a garantizar cierto éxito en la vida. Pero la mayor inversión que tú puedes hacer en tu vida y en tu alma está en este libro. Que lo puedas leer y que forme parte de tu vida. Hay un chat ahí que tenemos de WhatsApp donde cada día los chicos suben un texto, donde cada día los chicos suben un video. Y nosotros no creen que lo hacemos porque no tenemos nada que hacer y decimos, hay que mandar ahí eso para que se entretengan los chavos. Es porque creemos firmemente lo que aquí está diciendo, que la palabra de Dios es lo único que puede cambiar nuestras vidas. Es lo único que nos puede enseñar, que nos puede hacer cambiar de opinión, nos puede redarguir, nos puede corregir, nos puede instruir en justicia. Y tiene un propósito la Biblia en nuestra vida, que el hombre de Dios sea perfecto, que esté preparado para esta vida, enteramente preparado para toda buena obra.